¿Qué tal, hermano? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Dios les bendiga. Nuevamente, ¿no? Un domingo más. Con el favor de Dios que nos podemos volver a reunir, ¿no? Con esto que llamamos Ministerio Casa de Dios Trevelin. Ayer tuvimos una hermosa reunión ahí en Esquel, que antes la hacíamos día viernes, la pasamos día sábado, como dando un honor al día sábado de Dios, el sabático. Hoy, como siempre, nosotros tenemos costumbres, seguimos con esto de los estudios, las reuniones, que llamamos esta reunión, y estamos entrando en el libro de Levítico. El libro de Levítico es del pueblo escogido de Dios, cuando es un simbolismo sacerdotal del servicio a Dios. Ahí vamos a ver las costumbres, las maneras, ¿no?, de presentar esos holocaustos, esos sacrificios al Dios vivo y verdadero, nuestro Yahweh, ¿no es cierto?, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Jehová de los ejércitos. Ahí en todos esos libros vamos a ver la descendencia de Leví, que era el pueblo que no tenía heredad dada por territorio, sino era una heredad suministrada por el favor de todo el pueblo de Dios, que eran los diezmos que ellos ofrecían, el cual era el alimento para estos sacerdotes, y ellos se manejaban, ¿no es cierto?, siempre de acuerdo a la guía que le daba Dios a través de los mandamientos, de la ordenanza. En este caso vamos a empezar a leer a través de Aarón, de Moisés, ¿no es cierto?, los mandamientos que le dejaron para que ellos continúen haciendo lo que hasta hace no muchos años después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ellos la siguieron haciendo, hasta que llegó un momento que en el año 70, que fue la demolición total de Jerusalén, del templo, no siguieron haciendo ese holocausto hasta el día de hoy. Actualmente se está buscando la vaca roja que apareció, ya está el tercer templo preparado para en cualquier momento armarlo en el lugar donde está la mezquita de Morá ahora en este momento. Ahí habla de futuros, habla de por qué la destrucción total, porque la misma religión, el mismo sacerdote que había crucificado al Señor Jesucristo insistía en que la muerte de nuestro Señor Jesucristo no era el supuesto, ellos mismos, dice el pueblo judío, el Mesías enviado. Pero a ellos algo le pasaba, que no podían hacer holocaustos, las puertas se abrían solas, las granas que vamos a ver en este libro levítico, que era la presentación, el simbolismo del cambio de color de rojo a blanco, eso ya después dejó de existir, dejó de presentarse. Por eso también tenemos que entender que esa destrucción total del año 70 de Jerusalén con el templo fue por la propia rebeldía del mismo Hijo de Dios. El Hijo de Dios, hoy tenemos como sacerdotes y reyes que somos a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo la decisión personal de aceptar a Dios o no aceptarlo, de cumplir con sus preceptos, mandamientos, leyes, ordenanzas o no. Si no lo hacemos, nos destruimos nosotros mismos nuestro propio templo. ¿Cuál es nuestro templo? Nuestro cuerpo. Es el templo santo de Dios, donde Él habita a través de su Espíritu Santo y nos enseña día a día, a través de sus estudios, de iglesias, de lugares que nos podemos reunir, que se predique Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero no de una manera trinitaria, sino de una manera unificada, de que Dios es uno solo, pero Él es perfecto y entiende al ser humano tal como es. Nosotros todavía, a pesar de que tenemos muchos años en la tierra, no nos conocemos. No nos conocemos. Nos conocemos porque volvemos a cometer errores, Y en la única manera que no podemos llegar a cometer errores es entrando en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo entramos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo? Primeramente aceptándole como Salvador personal de nuestra vida, reconciliándonos con Él, para que en sus mandamientos, sus preceptos, sus ordenanzas, nosotros nos empecemos a ubicar y a entender quién es nuestro Dios. A entender que todo lo que nos enseñaron nuestros padres, los abuelos de nuestros padres, los bisabuelos, fueron errores. Pero bienaventurados aquellos que vienen de linajes buscadores de Dios, ¿no? Esos hijos de pastores,
hijos e hijos de familia creyentes que están siempre en el servicio de las cosas de Dios. Bendito de ellos, porque cada generación va a ser mejor una que la otra. Pero aquellos que no han tenido o no hemos tenido esa suerte en la vida de poder venir de una línea cristiana, Dios nos llama a meditar, a pensar y a ubicarnos qué estamos haciendo en nuestra vida. ¿A dónde vamos? ¿Sabemos dónde vamos? ¿Sabemos cuál va a ser el fin de más allá? Sabemos que existe un infierno, existe un cielo. Todos los hombres lo dicen. Saben que hay un Dios, que Dios es el tuyo, el Jehová de los ejércitos, o el Dios Babel de esta tierra, o el Dios Sol, o la diosa Diana, o Jezabel, los placeres, la inmoralidad, la distorsión misma del propio hombre, cuando el enemigo lo presenta al propio hombre como animal, cuando Dios nos dice que somos santos y perfectos, cuando nos dice que somos hombres y mujeres de verdad, valientes porque arrebatamos a través de nuestra fe la esperanza de encontrarnos un día ya con Él. Como Él resucitó, nosotros vamos a resucitar. Como Él se levantó en ese cuerpo glorificado, nosotros también nos vamos a levantar en ese cuerpo glorificado. Y si estamos durmiendo en el sonar de las trompetas, nos va a levantar Él, nos va a llevar. Y luego a nosotros lo que vivimos, dice, nos va a transformar para presentarnos delante de Dios Padre, como su novia amada, cual Él dio su vida por nosotros. Cuando Él en el madero, lo único que fue a cumplir la ley. Porque su iglesia, nosotros, la esposa de Cristo, estaba adulterando. Se había ido tras los dioses, se había ido tras sus amantes, se había ido tras de las relaciones de la vida antes de buscar la relación directa con el creador de nuestra vida, con el hacedor de nuestra vida, con el que tiene el compromiso, con aquel que tiene el compromiso con nosotros mismos, de llamarnos a ser un pueblo apartado, perfecto. Pero el hombre siempre pecó, siempre buscó su propia idea, su propia voluntad, quiere las cosas a su manera, quiere que Dios imponga las cosas a su manera. Cuando Dios nos llama a amar, cuando Dios nos llama a que lo vemos a Él primeramente, a amar al prójimo, cuando nosotros, nadie de los hombres tiene la capacidad por sí solo de hacerlo, porque venimos de pecado. Y a veces caemos tanto en ese pecado que un animal es mayor que nosotros, porque el animal por ahí se detiene, pero nosotros siempre seguimos, y seguimos, y seguimos, y cometemos los mismos errores siempre, siempre. Y después vamos a la iglesia y oramos y le pedimos a Dios que nos bendiga, nos ayude, y cuando nos ayudó, nos levantó, salimos corriendo de vuelta a hacer lo mismo. Porque no hay convicción en el ser humano. No hay una salvación genuina de buscarle al Dios vivo verdadero. Por la mentira que nos sembró el enemigo en ese huerto de Edén. De la duda, de la desconfianza, de lo más grave de todo, el orgullo del ser humano. Ese ser humano es el que rechazó a nuestro Señor Jesucristo, cuando Él en la cruz solamente cumplió la ley. Se entregó a sí mismo, sacerdote para siempre. Cuando nosotros queremos seguir haciendo sacrificio a nuestra manera, Él se entregó a sí mismo por nosotros. Fuimos curados de pecado, fuimos curados de toda enfermedad, fuimos curados de la misma naturaleza engañada, que somos nosotros mismos. Pero no le creemos, no le creemos. Él en el madero, esa acción redentora fue morir para dejar libre a la iglesia. ¿Se acuerdan ese mandamiento de Dios? Que la mujer adúltera, que solamente queda libre cuando su esposo, su primer esposo, muere. La iglesia adúltera, que somos nosotros, que son esos principios, cuando el Señor Jesucristo vino, Él murió en el madero por nosotros. Nos dejó libre, al libre albedrío. ¿Qué sigues? ¿Qué quiere de tu vida? ¿Seguir a Jesucristo? ¿Volver a reconciliarte con Él? ¿O seguir con tu vida pagana, adúltera, fornicaria,
inmoral, llena de prejuicios, llena de arbitrariedades, y no sabiendo que por esa ignorancia de nuestra propia vida, nosotros mismos vamos directo al infierno. No vamos al cielo, no nos podemos engañar. No nos podemos engañar que decimos a último momento, Señor, sí, yo me voy a hacer la vida, voy a gozar de la vida y me voy a arrepentir. Porque comprobado está científicamente, de cualquier punto de vista que lo busquemos, que el hombre no es dueño ni siquiera de su propia conducta. Porque somos irracionales, somos incomprensivos, somos vanagloriosos, orgullosos, de malo afecto, desobediente a los padres, desobediente a la naturaleza, desobediente a todo. Solamente nos importa lo nuestro, nuestra satisfacción del momento. No nos importa quién es la otra persona, quién cae o quién no cae, no nos interesa nada. Porque en el hombre natural no existe el amor. Existe la pasión, que no es amor. Existen los deseos momentáneos, que no es vida. Existen los deseos de decir, tengo esto, tengo lo otro. Pero ¿de qué sirve ganar el mundo si perdemos nuestra alma? No es una manera de pensar, de meditar en las cosas de Dios. ¿Qué camino estamos tomando? ¿Qué camino vamos a emprender? ¿Qué camino vamos a buscar en la vida? No necesitamos una reconciliación con nuestro Señor Jesucristo. Ojalá que esa mujer adúltera, esa iglesia de Dios, al haber entendido esto de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero que Él resucitó al tercer día, porque no nos dejó solos, sino que fue a lo bajo de la tierra, a avisarle a todos aquellos que habían muerto y creído en Él, que Él tenía la llave de la muerte y de la vida, alentarnos a esperar el momento de que todos nos juntemos, ese número perfecto delante de Dios, cuando Dios va a hacer justicia en la tierra, no solo por nosotros, sino por todos nuestros antecesores, por toda esta naturaleza que se ha complicado, que se ha engañado a sí misma a través del propio engaño del hombre, queriendo el mismo hombre manejar lo que a él es imposible manejar, fuera de los rediles de Dios. Ese es el problema de todos los hombres hoy en día. Estamos fuera de los rediles de Dios, estamos fuera de su ordenanza, fuera de sus conceptos, fuera de sus proyectos, fuera de su amor. Nos mantenemos en la misericordia de Dios porque estamos en el tiempo de la gracia. En esos 7 tiempos que habla la Biblia de las dispensaciones, el primer tiempo la inocencia, el segundo tiempo la ley, el tercer tiempo el compromiso de la justicia de Dios, el tiempo de los jueces, el tiempo en que Dios ordenó y designó sus mandamientos. Después vino el tiempo de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Cuando Él resucitó empezó el tiempo de la gracia a través del Espíritu Santo que le fue dada para toda la humanidad que le quisiera aceptar como Señor y Salvador de su vida. No se vaya hoy de esta tierra en este 2015, no se vaya sin haber aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador personal de su vida. No importa la vida que haga, lo que deje de hacer, no importa eso. Lo que importa es que usted se reconcilie con nuestro Señor Jesucristo. Y Él en su misericordia, dice, se acordará de nosotros en todo momento y nos ayudará. Quizá al último momento, pero Él nos va a bendecir siempre. Porque Él es un Padre de amor, Él es un Padre de misericordia. Si hoy en día, como todos vivimos, como todos pensamos, como todos andamos, Él nos sigue guardando, nos sigue cuidando. ¿Cuánto más aquellos que se lo pidamos de corazón sincero? Estar en el hospital, quiere salir del hospital, pídale a Dios y Dios va a hacer la obra. Pídale a Dios y va a salir de esa cárcel, pídale a Dios y va a salir de esa gran necesidad que tiene su vida, de esa miseria que mejor nos toca vivir, de esos malos momentos. Pídale a Dios y Dios lo va a ayudar. Pero siempre tengan en cuenta esto, que lo que nosotros sembramos vamos a cosechar. Hemos hecho algo daño a la sociedad, cumplamos con la sociedad de pagar esas deudas y luego Dios, en nuestro corazón arrepentido, nos ayudará a ser mejores personas,
cambiará nuestra vida y ahí naceremos como verdaderos hijos e hijas de Dios. Dice la palabra del Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Dios, siendo Dios, envió a su Hijo a través de una mujer. Nació una mujer virgen, Miriam, abriendo su matriz de adentro para afuera, enseñó a esta naturaleza de los hombres que Dios es el que hace todas las cosas y es su voluntad. E incluso que a veces nosotros tengamos que padecer para entender quién es nuestro Dios. El hombre escucha, muy lindas palabras las que se dicen, muy linda la música, muy lindo lo que ha anunciado, pero no hace caso, no cree, no espera, no tiene paciencia, no busca de Dios. Y a veces nos tienen que pasar cosas difíciles en la vida, difícil de llevar, difícil de entender, difícil de trastornarnos, para que busquemos al Dios vivo y verdadero. Le pido a toda la comunidad, ¿no?, de cristianos que estamos siguiendo estos videos, que están en este trabajo de Casa Dios Trevelin, que nos ayuden para, sí, prontamente, con el favor de Dios, poder abrir una iglesia en Esquel, que nació en una hogareña de esta hermana Laura, ¿no? Y que Dios bendiga su vida, esta hermana, que Dios le bendiga a toda esa familia hermosa delante de Dios, para que todos nos podamos seguir viendo en ese pronto salón que Dios nos quiere dar. Que Dios añada bendición a todos los hermanos, los siervos de Dios, los que se están añadiendo, que Dios bendiga grandemente a su pueblo y así esté con cada uno de ellos. Este es el video número 51, donde vamos a llamar el libro del Levítico. El libro del Levítico es la esposa y la novia de nuestro Señor Jesucristo. Él, aboliendo en la cruz del Calvario a la mujer adúltera, la dejó libre a la mujer para que se case nuevamente, porque Él murió. Pero en esa decisión de casamiento, primeramente antes de casarnos tenemos el noviazgo. El noviazgo es el tiempo de la, cuenta la Biblia en la costumbre hebrea, que era un año el desposorio y que cada uno tenía a su amigo y los amigos eran los que llevaban y traían los mensajes, se alentaban uno a otro, se conocían uno a otro y era el tiempo de meditar, el tiempo de decidir a quién seguimos. Si realmente me voy a casar con él o con ella, o si realmente no lo quiero y voy a seguir mi vida. Esa es la decisión que Dios nos dejó a todos los hombres, el libre albedrío. El libre albedrío espiritual delante de Dios, de seguirle o no, de confiar o no, de esperar o no, de creerle o no. ¿Y cómo lo vamos a creer si no está en nosotros la naturaleza nuestra el creer, pidiéndole a Dios? Dios dice que todo lo que nosotros queramos, que se lo pidamos. Pedimos sabiduría y entendimiento a través de la santidad. En la santidad nosotros tendremos sabiduría y entendimiento en su palabra. Pedimos prosperidad a través de la honestidad. En la honestidad de presentarnos delante de Dios, de cumplir con los mandamientos de Dios, de los hijos de Dios poder dar su diezmo, no solo el diezmo, el 10% como dice el Antiguo Testamento, sino lo que hayamos apartado para Él, un 15, un 20, un 30%, démosles a Dios. Porque siempre, al fin y al cabo, todo eso, nosotros ahí, Dios mismo está probando en nosotros cuánto valor tiene Dios en nuestra vida. Y somos cristianos nosotros de años, quizás en la cosa de Dios, pero todavía seguimos reteniendo eso, que no es de bendición para nuestra vida, porque esa retención es un daño nuestro, es un mal espíritu, un mal pensamiento. Cuando la palabra de Dios nos enseña a pensar en todo lo honesto, en todo lo bueno, en todo lo correcto, en todo lo que tiene buen nombre, en eso pensar, dice la palabra de Dios. Pero nosotros pensamos todo al revés, por el pecado que viene dentro de nosotros, que surge, que va bombeándose continuamente a todo el cuerpo, que es la misma sangre, donde en la sangre está el alma. Por eso la palabra de Dios nos enseña que
de todos los otros gentiles, de que somos las ovejas perdidas de la casa de Israel, de esas 10 tribus perdidas, Dios nos dice en su palabra, de una manera muy abierta, que en ese libre albedrío, en esa libre elección nuestra, está el pedirle o no a Dios. Dios nos ayuda a ser sacerdote, Dios nos enseña a ser la novia de Cristo, sin mancha, sin arruga. Donde lo vamos a ver en ese Apocalipsis donde nuevamente se vuelve a nombrar. Y después cuando termina el capítulo 20 del libro Apocalipsis, dice la esposa. El espíritu y la esposa dicen, ven Señor, ven. Y Él vino a juzgar al mundo con sus centenas de ángeles. Y la iglesia, cual se le dieron los tronos, dice, para juzgar a este mundo. Fíjese el carácter que Dios quiere hacer al hombre incipiente, al hombre pecador, al hombre corrupto. Dios lo quiere transformar de tal manera, que Él los llama reyes y sacerdotes para siempre, según el orden de Melquisedec. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que nos llamó un día de temprana edad. Nosotros le conocimos, nos fuimos, deseamos más el mundo, las cosas del mundo, no nos convencieron la enseñanza, dudamos de la enseñanza, dudamos de buscar de Dios, dudamos de orar, dudamos de no dejarnos de los placeres de lado, sino dudamos de Dios en su santidad y aceptamos los placeres. Pero Dios en su misericordia nos sigue esperando. Nos dice todavía estamos a tiempo. Hoy si es la primera vez, está a tiempo de aceptar al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Si se apartó y volvió de vuelta, bendito sea el pueblo que le vuelve a buscar. Porque ahí vamos a entender cuál es el llamado de nuestro Dios a nuestra vida. Que desde muy temprana edad Él nos vino a buscar a todos, a través de mamá, papá, de la abuela, de la tía, el tío. Cuántas cosas Dios nos puso ahí delante para que nosotros le busquemos a un Dios vivo y verdadero. Y nosotros no quisimos obedecer a su palabra. Nosotros rehusamos la ayuda de Él. Pero bendito el pueblo que ha reflexionado en esto, que puede entender estas cosas, porque eso es un don de Dios, que Dios te viene a buscar nuevamente y te dice apúrate porque los tiempos ya están prontos. Pronto estamos a la venida de nuestro Señor Jesucristo a arrebatar a su iglesia. Pronto no va a pasar esta generación, dice la palabra de Dios, que Él los va a venir a buscar. Y miramos alrededor, miramos el mundo, miramos las consecuencias, miramos esto, miramos a Israel misma. ¿Cómo está haciendo Israel en este momento? ¿Cómo está el Oriente? Nos da todas las pautas de que estamos ya en los últimos tiempos. Muchas cosas se siguen descubriendo a favor de la voluntad de la palabra de Dios, porque la misma ciencia está sacando que los pueblos que se rebelan contra el pueblo de Israel van a ser juzgados, van a ser atacados ellos mismos, van a ser vencidos por ellos mismos, por esa rebeldía contra el pueblo de Israel, contra nosotros, los hijos de Dios. Nosotros somos el Israel, la casa perdida, de las tribus perdidas de la casa de Dios. Que Dios nos dé el entendimiento para poder entender estas cosas, podamos compartir siempre esto de su palabra. En el libro de Levítico, para empezar con el libro de Levítico, vamos a empezar con el capítulo 1, ¿no? De la palabra del Señor. Yo lo había tenido marcado, pero se ve que lo he cambiado por algo que habré hecho. Quizá que uso siempre la misma Biblia para la predicación como para la enseñanza, capaz que la he sacado. Dice que el libro Levítico es el tercer libro de Moisés, un libro sacerdotal, el libro que habla de la novia de Cristo, porque ahí estamos los sacerdotes, somos nosotros. En este es un sentido figurado específico de la relación que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando lo vamos a ir entendiendo de a poco, a través de la lectura, a través de las presentaciones como sacerdote e hijo de Dios. Cuando empieza hablando de los holocaustos y las ofrendas. Los holocaustos son lo que se sacrificaba en los altares para
perdón o remisión de esos pecados que se tapaban por arriba. Porque sin derramamiento de sangre es imposible que los pecados puedan ser redimidos. Por eso se tapaban solamente. La ofrenda, lo que hablábamos recién, la ofrenda es ese esfuerzo nuestro de la semana de trabajo, de apartar algo para Dios, para dejarlo en la casa de Él, para que en la casa de Dios no haya necesidad y haya siempre un tesoro guardado para la ayuda de las viudas, huérfanos, dice, o aquellos que necesitan de la palabra de Dios. No solo la palabra de Dios tiene que ser predicada verbalmente, dando los estudios, sino también ayudando a aquellos que están momentáneamente padeciendo un momento de estrechez quizá en su casa, pero la Iglesia de Dios tiene el compromiso de compartir con ellos, de invitarlos a ellos, no solo en la palabra, sino de invitarlos a compartir la entrada de la misma Iglesia con aquellos que necesitan. El hombre con los años ha ido perdiendo estas costumbres y hoy en día es al revés. Los de afuera tienen que siempre atender la Iglesia, cuando es la Iglesia la que tiene que atender al pueblo de Dios, a los hijos escogidos, a aquellos que le buscan a Dios. Porque por el mal pensamiento. Mal pensamiento del pastor, mal pensamiento de la grey, mal pensamiento de la gente de afuera. Todo eso está distorsionado a través del dardo del enemigo en nuestra mente, porque el problema es nuestra mente, que estamos haciendo mal, que estamos haciendo otro, que están robando nuestra plata, que el pastor vive de eso, que el otro. ¿Acaso la palabra de Dios no dice que el que predica viva de eso? Y nosotros somos los que juzgamos, somos los jueces de la tierra, somos los que la sabemos todas, somos los perfectos de la tierra. Cuando la tierra, si hubiésemos sido los perfectos de la tierra, nuestro pensamiento, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de movernos, el mundo no estaría como está hoy en día. Si más de uno dice, pero yo estoy bien, esto es momentáneo. Porque ay, dice la Biblia, ay de los ricos de esta tierra, ay de aquellos que se creen dueños de ellos, ay de los científicos, ay de aquellos paganos, idólatras, ateos, que dicen no creer en Dios cuando hay un orgullo terrible en su vida, de no querer reconocer que hay un creador de toda esta naturaleza tan preciosa, nuestro propio cuerpo, lo perfecto que es, y nosotros decimos todavía que Dios no existe, que Dios es mentira, que Dios no está en esto, que Dios no está en lo otro, que a mí me enseñaron aquello y lo otro. Nos escudamos detrás de mentiras como cobardes que somos todos los hombres de la tierra y no buscamos al Dios vivo y verdadero. Y después queremos que Él nos responda al toque así lo que le pedimos. ¿Quién somos nosotros? Si ni siquiera no aprendemos a mirar nosotros mismos quién somos. ¿Cómo podemos pretender que nuestro Dios participe de nuestros pecados cuando Él es santo? No entiende eso el pueblo de Dios, que Él es santo, Él es perfecto. Él no puede mirar el pecado y nosotros seguimos en el paganismo, en el pecado y queremos que nos bendiga. Seguimos en el paganismo, en el pecado y queremos que Dios nos dé muchas cosas. Te doy 10 autos, quiero tener 20, tengo 20, quiero tener 30. Quiero que en 5 casas, quiero 10 casas, tengo 10 casas, quiero 20 casas. Ese celón, esa carrera, ¿a dónde nos lleva al hombre y a la mujer de esta tierra? ¿A dónde nos lleva? Trabajan 24 horas al día y pretenden que Dios los bendiga. Dice, sí, Dios me bendice por el trabajo. Sus vidas se están arruinando, sus hijos están en la calle, sus hijos no están criados con su madre y su padre. Y decimos que somos inteligentes y decimos que somos sabios, que somos conocedores de esta naturaleza. Cuando un gurú nos enseña a gritar, a blanquear la mente, y nosotros le hacemos caso a esas idolatrías, a ese paganismo. ¿Qué es lo que estamos buscando de esta vida? ¿Qué es lo que queremos realmente de nuestra vida? Nuestra propia destrucción es lo que estamos haciendo. El hombre está sembrando su propia destrucción por no querer escuchar la palabra de Dios. Ponerse siempre en reproche contra los cristianos, contra aquellos que predicamos la palabra de Dios, poniéndose en jueces, cuando ¿quién nos manda a ser jueces? Si el único juez que está en la tierra es nuestro Dios, Él juzgará a todos los hombres por su hablar, por su callar, por su presentación, por el hecho de la vida. Y nosotros no, Dios está allá, yo estoy acá, yo hago mis cosas, Dios no se mete en mis negocios,
Dios es todo, hermano, Dios es todo, del principio al fin. De que nos despertamos hasta que nos acostamos, Él es todo. Aún en nuestros sueños nos sigue cuidando, velando con su ejército de ángeles, y nosotros seguimos siendo porfiados. Nosotros seguimos en esa vanagloria, nosotros seguimos en esa ignorancia de creer que somos más que Dios. ¿Quién somos nosotros? Pueblo amado de Dios, tenga en cuenta todas las cosas, cuál es su camino, qué es lo que usted quiere de la vida. ¿Quiere seguir así? ¿Quiere seguir así? Yo creo que ninguna persona con sus pensamientos correctos, una mente adecuada, pensaría en destruirse. Reflexionen, hermano, qué camino están tomando, reflexionen qué dirección están tomando en su vida. Y échenle en mano a la vida eterna, échenle en mano a nuestro Señor Jesucristo, que nos está esperando y que nos llamó a todos a ser su novia. La novia, ¿quién es la novia? La novia es la esposa idónea, aquella persona que va a suplir el mismo pensamiento de nuestro Señor Jesucristo, en el amor a los demás, en comprender a los demás, en armonizar todo lo que Dios nos da a la vida, que son nuestros hijos, todos los bienes materiales, todo lo que tengamos es armonizado a través del matrimonio, como así Dios quiere con su iglesia, que todo sea armonizado en este mundo, que Él nos está preparando para que nosotros también nos juzguemos, para que nosotros vivamos felices, como Él nos quiso ver siempre desde el principio del mundo. Pero el hombre, en su libre albedrío, desoyó de la palabra de Dios. Tienen oído, mas no oyen, tienen vista, mas no ven. Ayer compartíamos en la reunión de Esquel el capítulo 9 de Juan, donde habla que es uno de los únicos capítulos en la Biblia, de que este hombre ciego de más de 40 años era de naturaleza, ya había nacido así, y los discípulos le preguntan, Señor, ¿quién pecó? Dice, él, su padre, o ¿cuál es el problema generacional que tiene? Dice, ¿quién pecó? Dice. Y Jesús le dijo, no, nadie pecó, ni él tampoco, él está bien. ¿Pero por qué nació así entonces? Para que la gloria de Dios se manifieste en su vida. Este mundo nació ciego a través del pecado, de la libre elección personal. Los hombres nos hemos equivocado en la elección nuestra de la religión, del ateísmo, del budismo, de cuántas filosofías humanas, de las sectas, por no ir a la palabra real de Dios, por el orgullo de decir yo tengo visión de Dios y Dios me enseñó esto, y hacemos caer a generaciones de pueblo, de gente que siguen solamente a una religión y cada vez van a caer más y más y más y más en la confusión. Testigos de Jehová, adventistas, que programan su vida a una reglamentación profética de alguien que ni siquiera cumplió la profecía de los años primero y lo va a cumplir ahora. El único que cumple todas las profecías de la palabra de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Padre, Hijo y Espíritu Santo son los que están sobre la tierra, son los que están del principio del mundo. ¿Y por qué el hombre, escuchándolo, sabiéndolo, lo sigue negando? Lo sigue negando, lo sigue negando. Idólatras, malas personas, que en su propia agonía se están metiendo cada vez más y más al infierno. No están queriendo a Dios, no quieren saber nada con Dios. Y después se hacen las víctimas, cuando en último momento alguien les dice algo, les reprocha algo, son víctimas de su propia ignorancia, por no querer abrir su corazón al Dios vivo y verdadero. Se van a enojar porque he nombrado a los testigos de Jehová, se van a enojar porque han nombrado a los adventistas, se van a enojar porque han nombrado a los estaristas, se van a enojar porque hablé de la nueva era, una de las aberraciones inmorales más grandes que están existiendo en este momento. Se van a enojar los musulmanes, se van a enojar todos aquellos que están en contra de Dios. Pero la palabra de Dios siempre, siempre va a ser la verdad, la única verdad y la siempre verdad. Solamente va a ser su palabra y lo que está escrito en su palabra, cual nosotros tenemos que cumplirla al pie de la letra como ella nos enseña, en el amor,
en la comprensión, la misericordia, para poder enseñar a aquellos que siguen cayendo, siguen engañándose a sí mismos, siguen creyendo que están haciendo bien cuando en realidad están haciendo lo que ellos quieren, no lo que Dios quiere. Hablamos de amor y nadie da amor. Hablamos de amor y este es amor verdadero, Dios, que dice la palabra de Dios, la que nos dice las cosas de frente, la que nos hace doler, la que nos mueve del piso. A más de uno se mueve de su silla incómodo de escuchar estas cosas, pero somos cobardes, cobardes como hombre y mujer de esta tierra, cobardes porque huimos de la verdad y queremos solamente nuestros propios placeres. Esto de Levítico era el tapar el pecado, hasta que nuestro Señor Jesucristo se entregó a sí mismo para siempre. Y el templo fue destruido por la propia hipocresía de la misma religión judía. Hoy en día, si su cuerpo destruido es por su propia hipocresía, de su falsa religión, que usted siempre siguió en su vida y no quiere tener un compromiso legal, directo con el santo creador de este cielo y de la tierra y de todo lo que habita y de nosotros mismos, no queremos. Somos peor que Lucifer, porque se le dio toda la belleza y su propia belleza fue la maldición. La propia belleza de la mujer hoy en día es su propia maldición. La propia belleza de la naturaleza es la maldición de los hombres cuando la adoran a la naturaleza antes de adorar al creador de esa naturaleza. Qué hipócritas que somos todos los hombres. Y después hablamos de Dios, hablamos de honestidad, hablamos de amor, hablamos, uy, ¿qué es lo que está pasando? Cuando somos nosotros los rebeldes, contradictores, mentirosos. Esa es la obra que vino a ser enemigo sobre la tierra, hizo muy perfecta, porque generaciones tras generaciones se fueron perdiendo, entrando a juicio por no haber escuchado la voz de nuestro santo y divino Dios, nuestro creador, el movedor de todo esto de la tierra, el único que nos levanta todos los días, el único que nos hace salir el sol todos los días, el único que nos pone la luna a sus tiempos, nos refleja, nos enseña, nos avisa, nos atribuye cosas para que nosotros no busquemos a Dios y nosotros no le buscamos. Creemos que le sabemos todo, creemos que la ciencia es el porvenir, creemos que nosotros somos los creadores. ¿De qué somos creadores? ¿De qué somos creadores? ¿De la maldad? Sí, de la maldad. En vez de hacer una generación mejor, estamos haciendo una generación degenerada, atrevida, contumaz, que no obedece a los padres, que solamente se ven en la inmoralidad, mujeres desnudas, hombres desnudos, hombres con hombres, mujeres con mujeres, degenerando cada vez más la misma sociedad. En vez de apostar plata o afirmar estos ministerios de la palabra de Dios, los corremos a todos para poner su propia vanagloria. Hombres corruptos, amadores de sí mismos, vanagloriosos. Esa es la obra del enemigo que vino a matar, destruir, a dividir. Y nosotros le creemos más a él que a nuestro santo y divino Dios. Dios nos ayuda a entender todas estas cosas, nos llama a reflexión y nos haga entender cuál es el verdadero camino que tenemos que andar todos los seres humanos de esta tierra. Los juicios se vienen y van a llegar. No llegarán hoy, quizás nosotros no participemos de esos juicios de las generaciones, pero van a venir sobre la tierra, porque escrito está y así ha de ser, escrito está y así ha de ser, y escrito está también que Dios vino a su tiempo. Hoy es el tiempo de arreglar cuenta con Dios, hoy, no mañana ni pasado y antes de morir, sino ahora es el momento de arreglar cuenta con Dios, para ver si en su misericordia, Él se acuerda de cada uno de nosotros. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrenda a Jehová de ganado, vacuno o ovejas, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya.
Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y pondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas de la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que abre encima del altar, y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida en olor grato para Jehová. Si su ofrenda para el holocausto fuere del rebaño de las ovejas o de las cabras, machos sin defecto lo ofrecerá, y lo degollará del todo norte del altar delante de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor, lo dividirán las piezas con su cabeza y grosura y los intestinos, y los sacerdotes la acomodarán sobre la leña que está sobre el altar, fuego que habrá encima del altar. Lo que las ofrendas que Dios pide que nosotros la hagamos es sin defecto. Le damos la ofrenda al Señor con un defecto. Sí, te doy 7, no te iba a dar 8, pero te doy a 7. El que siembra escasamente segará, dice la palabra de Dios. Probadme en esto, dice el único lado de Malaquías, probadme en esto, si no se abrirán las puertas de los cielos, las ventanas de los cielos, dice la palabra, y no habrá mi casa para que sobreabunde, y a mi pueblo también. Pero el hombre insiste en su propia vanagloria, en su propia arrogancia, en su propia decisión de juez. No sabe que el que juzga va a ser juzgado. No sabe que el que mata a espada va a ser matado a espada. Arrepintámonos, pidámosle a Dios humildad, pidámosle a Dios ese sacrificio que recién leímos, que es nuestra intercesión directa con nuestro Dios, que la hicimos a través de quién, a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Acá lo leímos recién, la sangre era la que limpiaba y se apartaba aquello que tenía que ser quemado aparte, con olor grato. Esa fue la presencia de nuestro Señor Jesucristo delante de Dios Padre. Él se entregó a sí mismo en olor grato. Con su sangre preciosa nos limpió de todos nuestros pecados. Y nosotros todavía rehusamos y seguimos esforzándonos, queriendo hacer las obras a nuestra manera para decir que le agradamos a Dios. Nosotros no le tenemos que agradar a Dios. Nosotros ya fuimos agradados por Dios a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que creerle a Dios que Él va a hacer la obra en nuestra vida. Nosotros tenemos que creerle a Él que Él va a hacer lo que Él nos dijo en su palabra. Creyendo seremos obedientes, siendo obedientes seremos benditos de Dios. Si no, no lo vamos a hacer nunca a nuestra manera. Solamente es a la manera de Dios. Hombres humildes, sencillos, dadivosos. ¿De qué sirve lo material cuando estamos viendo desnudeces por otro lado? ¿De qué sirve tener tanto dinero si estamos viendo grandes necesidades? Más en estos tiempos. Necesidades espirituales de conocer a Dios vivo y verdadero. Necesidades espirituales de conocer a un Dios santo y perfecto, cual nunca fue enseñado, siempre fue oculto, tapado por los mismos Illuminati, por los mismos cestaristas, por los mismos religión, que adoran al Dios Sol, y nosotros lo sabemos, los estudiantes lo sabemos, lo vemos, y sin embargo insistimos en eso como una burla delante de Dios. ¡Ay de los burladores!, dice la palabra de Dios. ¡Ay de aquellos que se ponen en contra de los hijos de Dios! ¡Ay de aquellos! Porque no saben lo que les queda. Dios quiera que te arrepientas, Dios quiera que cambie de actitud, Dios quiera que empiece a reflexionar, a buscar a un Dios vivo y verdadero, en espíritu y verdad. Cuando, en el capítulo 2 dice, cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ellos tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memoria
ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Y lo que la resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos y de cosas santísimas de las ofrendas que se queman para Jehová. Esta es la ofrenda de las primicias de los frutos. Cuando nosotros, las iglesias ya se olvidaron de hacer eso, de atender las iglesias. Los mismos pastores se han olvidado de los mandamientos de Dios. Las mismas doctrinas la han hecho a su manera, llamando cosas que eran buenas diciendo que son malas, y lo que es malo diciéndole que es bueno, para congraciarse con el pueblo y predicar el evangelio barato y ese evangelio de mentiroso que se está practicando hoy en día. Cuando Dios nos dice en su palabra que eso iba a ocurrir en los últimos tiempos, que es la gran apostasía, la que está viviendo la iglesia. Pero de ese remanente yo sé que hay un grupo de hermanos que están buscando al Dios vivo y verdadero, que están tratando de entender estas verdades espirituales tan profundas, cuáles son las ofrendas, cuáles son la dedicación al Dios vivo y verdadero, cuando Él mismo se entregó por nosotros, como Cordero inmolado, dice, único ser en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, ser digno de abrir los sellos del juicio sobre la tierra. Así nos cuenta Juan en el libro de Apocalipsis. En esto de la palabra de Dios, Él mismo nos enseña que si tu ofrenda fuera sacrificio de paz, si hubiera ofrecerla de ganado, vacuno, sea macho o hembra, sin defecto lo ofrecerá delante de Jehová. Sin defecto. Cuando nosotros apartamos para Dios lo que sobra, siempre poniéndole el defecto nuestro, propio, eso para Dios. Con eso le va a alcanzar y le va a bastar. Dice la palabra de Dios, por poco precio me han estimado mi vida, 30 piezas de plata. Esas fueron las 30 piezas de plata de Judas, que valoró tan poco la vida de nuestro santo divino Dios. 30 piezas de plata nada más. Esos somos nosotros los hombres, que por poca plata, pagamos a nuestro Señor Jesucristo, el hacedor de nuestra vida, el que nos vino a rescatar de que todos cayéramos al infierno, a la perdición total de la propia humanidad. Pero Él, Dios Padre, en su amor, vio que ningún hombre se podía salvar por sí mismo. Necesitábamos la bendición de Él. Envió a su Hijo, convertirse hombre, haciéndose hombre, esperar su tiempo, y en su tiempo, Él mismo en esos 3 años y medio que estuvo de predicación, Él nos enseñó a todos los hombres: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Son los humildes. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Son los que sufren, son los que les carecen de amor, son los que despreciaron la sociedad. A eso Dios vino, a rescatar, para que si este mismo mundo lo desprecia tanto, según por esos grandes eruditos que están moviéndose en todos lados, que son engañadores, sectaristas, inmorales, implacadores, amadores de sí mismos, destruyendo a una sociedad que quiere vivir en paz, que fue llamada a vivir en libertad, que fue llamada a ser felices, y no conocen la felicidad. El que tiene dinero dice que es feliz, se miente a sí mismo, porque vive a través de ese dinero, es su ídolo su dinero, porque le falta su dinero y es la persona más infeliz de toda la tierra. Pero bienaventurados aquellos que Dios nos enseña a vivir con abundancia, con estrechez y con necesidad, para poder entender a aquellos que necesitan, para poder entender a aquellos que están creciendo, para poder ayudar a aquellos que tienen mucho, para que hagan tesoro en los bancos de los cielos y no en el tesoro en los bancos de la tierra, donde la polilla y el orín, dice, corrompen. Hermana, hermano, leyendo esto del libro levítico, de la novia del Hijo de Dios, de la iglesia, que somos nosotros, vamos a seguir leyendo
que todo lo que se presenta delante de Dios era perfecto. Yo no soy perfecto, soy un pecador, pero fuiste llamado justo, santo y perfecto por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué lugar yo me tengo que ganar? De decir, no, yo soy esto, yo hago aquello, yo soy el mejor, yo soy esto, no, yo soy un hijo de Dios, todos tienen que venir a darme cosas a mí me tienen que pasar cosas sobrenaturales porque yo soy el hijo de Dios. Eso es un engaño de religión enseñada a los hombres, cuando el hombre tiene que aprender a despojarse, a conquistar su propia vida, a despejarse, a deshacerse de todo eso que está dentro de nosotros que nos vino a contaminar. Mientras estemos en la vida vamos a estar en tentación, pero bienaventurados aquellos que le claman a Dios día y noche para ser libertados de eso. Y en la oración a través del Espíritu Santo que nosotros tenemos somos libres uno a los otros, libres. Así el mundo esté en el conflicto que esté, nosotros somos libres porque no pertenecemos a este mundo. Pertenecemos al mundo del porvenir y somos más que vencedores. Y bienaventurados aquellos que fueron llamados a la primera resurrección, dice, porque ellos serán partícipes del juzgamiento de esta tierra, de este mundo, y a donde Dios también le va a dar a aquellos que han enseñado a multitudes los puestos de trabajo de cada uno. El hombre es increíble las bendiciones que se está perdiendo por seguir tras su propia vanagloria, seguir su propio defecto, seguir su propio pecado, sin arrepentirse. Cuando ellos un día van a tener la oportunidad de estar delante de Dios, Dios mismo le va a decir, yo tenía este plan para tu vida, este plan, y vos hiciste todo lo contrario. Cuando el hombre escuche estas cosas, el hombre y la mujer de esta tierra va a decir, ¿cómo tantas bendiciones me perdí? Esa va a ser la peor maldición que nos puede llegar a la vida, de haber entendido todas las bendiciones que nos perdimos. Por la gracia de Dios, estamos en la gracia de Dios. ¿Cuál es la religión que quieren que nos siga manejando? ¿Cuáles son los conceptos del hombre que nos tienen que manejar para que nosotros digamos que estamos en la gracia? No es un engaño todo eso. Entonces tenemos una conexión directa con nuestro Señor Jesucristo, el cual está abogando delante de Dios Padre. Necesitamos abogado, hemos pecado, arrepintamos, no volvamos a hacerlo y sigamos adelante en la obra de Cristo, en la obra de Dios, a través de nuestra propia vida, de entregarle mi propio yo delante de Dios para que Él habite en mi vida y mi rostro sea iluminado de la presencia de mi Señor Jesucristo. Ese es nuestro Dios, el que nos ama tanto, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No es perfecta la palabra de Dios, no es perfecta los mandamientos de Dios, no son perfectos los conceptos de la palabra de Dios, todo es perfecto para el perfecto, todo es sano para el sano, todo es armonioso para el armonioso, pero todo es dañino para el dañino, todo es pecado para el pecador, todo es maldad para el maldito, todo es vanagloria para el hechicero. ¿En qué lugar estamos nosotros? Es de meditar, ¿no? ¿En qué lugar estamos nosotros? Si realmente decimos que amamos a Dios, ¿por qué no le obedecemos? Si realmente decimos que amamos a Dios, ¿por qué no nos presentamos tal como somos? Sino que queremos simular lo que no somos, a nuestra manera. Manejar la iglesia a nuestra manera, cuando las almas son de Dios. Poner concepto y precepto y mandamiento de hombre, cuando son las ordenanzas y la palabra de Dios la que nos enseña todas las cosas cada día. Cómo hacerla, cómo dejarla de hacer, cómo presentarla, ¿sí? Cómo hacer lo otro. Dice en el capítulo 5, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio y lo supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que lo supiere, será inmunda y habrá delinquido.
Y si tocar inmundicia de hombre, cualquier inmundicia suya con que fuera inmundo y no lo echare a ver y después llegare a saberlo, será culpable. Y si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien, en cualquier cosa que el hombre profiere con juramento a él y no lo entendiere, si después lo entendiere, será culpable por cualquier cosa de estas. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación traerá Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Y si no tuviera lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas, con 2 palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto, y los traerá al sacerdote, el cual ofrecerá primero al que es para expiación, y le arrancará de su cuello la cabeza, mas no la separará por completo, y rociará la sangre de la expiación sobre la pared del altar, y lo que sobrare sobre la sangre exprimirá al pie del altar en expiación. Y del otro lado el holocausto, o sea, la muerte, conforme al rito, así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió y será perdonado. Mas si no tuviera lo suficiente para 2 tórtolas, 2 palominos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de una flor de harina de expiación, no podrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación, o sea, la redención. Ahí es que nos enseña la palabra de Dios, que no hay excusas para presentarnos delante de Dios. Tenga porque tengan, no tenga porque no tengan, y así no tengan, menos está bien, pero todo es aceptable. Aún esas palominas son aceptables delante de Dios. Pero ¿qué era el secreto de eso? Que la muerte, el holocausto, la muerte de esos animales, así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió y será perdonado. ¿Nosotros no fuimos perdonados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Sí que fuimos perdonados. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Para justificarnos delante de Dios que somos mejores que los demás? ¿Que somos mejores que aquellos? Cuando la palabra de Dios nos llama a orar. Si realmente lo que nosotros necesitamos es conocerle a Dios íntimamente, de esta relación, de tener una relación con Él directa, para que nosotros podamos comprender al prójimo y amarlo al prójimo, pero amando primeramente a nuestro Señor Jesucristo a través de la obra redentora de la cruz del Calvario, cuando nosotros ya hace más de 2000 años que nos fue dada a través de la sangre de Jesucristo, y todavía hoy, actualmente, el hombre sigue su propia rebeldía, su propio pecado, su propia ignorancia, por cobardía. Ese es el enemigo de Dios, es cobarde. Ese es el enemigo de Dios, mentiroso. Ese es el enemigo de Dios que vino a destruir, a deshacer, a atacar los hogares, la familia, cuando Dios nos dice que Él va a estar en medio, cuando Él nos llamó al matrimonio, cuando Él llamó a la iglesia de Dios, cuando Él dio su vida por la iglesia de Dios adúltera y le está dando la elección. En el libro de albedrío, ¿a quién Dios vas a seguir? Hermano, hoy tenemos que pensar esto. ¿A qué Dios vamos a seguir? ¿Cuál es nuestro futuro? ¿Cuál es nuestra vida? ¿Cuál es lo que queremos para nuestros hijos? ¿Queremos el bien? ¿Estamos dando el mal? ¿Cómo es eso? ¿Por qué no engañamos nosotros mismos? No nos engañemos más. Seamos sinceros delante de Dios. Y obremos como hombres y mujeres de Dios valientes, combatiendo nuestro propio pecado primeramente. Siendo libres de eso vamos a poder ayudar a aquellos que todavía siguen encarcelados en esos pecados. Dios nos dé luz, entendimiento, sabiduría en todas sus cosas. En el capítulo 6, en el versículo 12 dice: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Es un deber nuestro, como hijo e hija de Dios, no apagar el fuego que está dentro de nosotros. ¿Qué fuego? El Espíritu Santo. Es un deber asistir a la casa de Dios, un deber tener un pastor, un guía espiritual,
es un deber estudiar la palabra, es un deber la oración, un deber perdonar, un deber ser obediente a los mandamientos de Dios, es un deber de los cristianos, que siempre tenemos que estar firmes y parados delante de Dios, y que cada mañana, ¿cómo dará el holocausto sobre Él? Cada mañana lo vamos a presentar delante de Dios, nuestras necesidades, y que la grosura de los sacrificios de paz. Si es necesario ceder, cedamos, porque es para la gloria y la honra de Dios. Él nos tiene algo mejor preparado. Ceder es entender que nosotros ya no nos manejamos por nosotros mismos, sino nos manejamos a través del Espíritu Santo, que es el fiel y verdadero guía de nuestras vidas. Bendito y santo el pueblo de Dios que le tiene al Espíritu Santo, bendito y santo el pueblo de Dios que trabaja con el Espíritu Santo, bendito y santo el pueblo de Dios que le sigue buscando y que quiere ansiosamente recibir de la enseñanza de la palabra de Dios a través del Espíritu Santo para poder entender estas cosas preciosas que son solamente dadas a través de Él. En el versículo 28 del capítulo que leímos recién, el 6, dice: la vasija de barro en que fuere cocida será quebrada, y si fuere cocida en la vasija de bronce será fregada y lavada con agua. Los sacrificios de la grosura. ¿Cómo dice será fregada y lavada con agua? El simbolismo del agua es la palabra de Dios. La olla somos nosotros. ¿Cómo no nos vamos a lavar con agua? La palabra de Dios. Para que el Espíritu Santo nos ayude a entender, a comprender la obra redentora de nuestro santo y divino Dios. Mas no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metiere en el tabernáculo de reunión para hacer expiación en el santuario, al fuego será quemada. Asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa, es como muy santa. El lugar donde degüellan el holocausto degollarán a víctima por la culpa y rociará su sangre alrededor de sobre el altar, y de ella ofrecerá toda su grosura, alcohol y grosura que cubre los intestinos, los dos riñones, la grosura que está sobre ellos y lo que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, y el sacerdote lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida a Jehová, es de expiación de la culpa. La grosura del ser humano es el orgullo. Es nuestro orgullo. Si nosotros lo presentamos en el altar de Dios para que Él quite nuestras culpas, es entregarle toda la grosura de nuestro cuerpo para que Él nos santifique, porque es santa, muy santo son las cosas de Dios. Y los hombres actualmente, en este 2015, todavía no hemos entendido la realidad de la santidad de Dios en nuestras vidas, porque nos hemos ido detrás de terremotos, nos hemos ido atrás de maremotos, nos hemos ido atrás de grandes guerras, de qué es lo que está pasando acá, qué es lo que está pasando allá, expiaciones de hombres, profecías de hombres, nos vamos atrás de todo eso antes de ir a la palabra de Dios, a indagar, a comprender, a entender estas cosas santas y perfectas que son de Dios. En el capítulo 8 del libro de Levítico habla el Señor de la consagración, dice, de Aarón y sus hijos, que si tenían que ser sin defecto, sin mancha, todo sacrificio. Entonces, ¿cómo tiene que ser el sacerdote? Sin defecto y sin mancha. Pero es la labor que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Entonces, ¿están qué nosotros? En creer, hermano. Creamos que Dios, Él pagó mis deudas en la cruz del Calvario. Entonces yo, ¿quién soy para querer imitarlo a Él, o querer justificarme, o querer decir Él ayunó 40 días, cuando en realidad la Biblia tampoco cuenta que ayunó, sino que Él salió al desierto y estuvo 40 días y tuvo al último hambre y el enemigo lo vino a tentar? Somos nosotros los hombres que transformamos a través de la religión, a través de nuestras propias palabras, que transformamos diálogos o palabras de la misma palabra de Dios. Pero hay de aquellos que lo hicieron, dice. Una cosa es hacerlo inocentemente y otra cosa es hacerlo sabiéndolo
porque las plagas que están en la Biblia se le van a venir a su vida. Hay de esos profetas que vienen a tu vida y te dicen cosas, porque ellos tendrían que agregarle al libro de Apocalipsis. Cuando termina el libro de Apocalipsis, que termina acá, tendrían que agregarle ellos San Perito, o San Valentina, o San no sé qué. He aquí una nueva profecía. Hermanos, ¿cómo vamos a seguir en todas esas hipocresías? ¿Cómo vamos a seguir en todo esos facherismos? ¿Cómo vamos a seguir en todos esos circos de la iglesia cristiana cuando la iglesia cristiana es una iglesia santa y perfecta, de orden, de disciplina, de educación, de comprensión, de este diálogo directo al pueblo, no de engañadores? Dios destruya y saque a esa gente y levante hombres y mujeres reales de manifestación perfecta y santa a través del Espíritu Santo. Con el favor de Dios vamos a dejar para la próxima reunión el capítulo 8 del libro de Levítico, donde vamos a ir viendo de esta manera por arriba. ¿Por qué? Porque este es un libro que lo tenemos que conocer por arriba. ¿Por qué? Porque la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo ya la hizo, y hoy somos nosotros los sacerdotes, nosotros somos el templo de Dios, los cuales nos vamos a encargar delante de Dios de presentarnos, no de una manera abominable, sino de una manera perfecta, porque a través de la sangre de Jesucristo. Entonces a nosotros nos resta creerle, ser obediente a su palabra, ser sumiso, humilde, en espíritu y en alma, para poder ser llamado hijos de Dios, santos y perfectos hijos de Dios. Ese es el pueblo que Dios vino a buscar, ese es el pueblo que le quiere cambiar su mente, le quiere cambiar su pensamiento a pensamiento de paz, de reposo. Yo sé mis pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice la palabra de Dios. No son pensamientos como ustedes lo tienen, sino son pensamientos de prosperidad, de bienestar, de gozo, de felicidad, que el hombre no conoce la felicidad continua, conoce la felicidad momentánea y rústica de este mundo, que pasa como nada. Pero la felicidad, la relación con nuestro Santo Dios es eterna y eternamente, para no solo nosotros, sino todos aquellos que nos escuchan y todos aquellos que viven con nosotros estas buenas nuevas de salvación. Dios les bendiga, pueblo santo y escogido de Dios. Dios añada bendición a sus vidas y a aquellos que le buscan en espíritu y verdad. Si es la primera vez que escuchó esto, a lo mejor te deseo, pero esto es el crecimiento que venimos dando a través de la palabra, porque ya entramos al tercer libro. Empezamos en el Génesis capítulo 1, versículo 1, y ya estamos en el capítulo 8 del libro de Levítico, en el video número 51. Por eso lo vamos numerando uno por uno para completar así los 5 primeros libros de la Biblia. Y a la medida que vamos introduciendo la palabra de Dios se va haciendo más profunda, más directa y más abierta. Más de uno quizá los enfocó, los sacó de la silla, pero dile la gloria y la honra a Dios, que Dios le está llamando la atención. ¿Qué padre, si su hijo ve que se está cayendo a un pozo, no va, le socorre o no le avisa? Nuestro Padre, de tal manera amó al mundo que envió a su Hijo a morir por nosotros, ¿cuánto más no nos cuida a nosotros? Él mismo nos cuida. Bendiga este ministerio Casa de Dios Trevel y bendiga a este siervo que está hablando hoy delante de ustedes, bendiga a toda mi familia, bendiga al pueblo, bendiga esa entrada para la iglesia de Dios que queremos abrir en Esquel, bendiga el trabajo, el hacer, el deshacer de nuestras vidas, para que Dios pueda a través de nosotros ir anunciando las buenas nuevas de salvación de una manera legítima, abierta, honrada y sincera delante de aquellos que han sido engañados por años y años, y Dios los quiere sacar a luz. Dios le quiere dar luz. En los últimos tiempos la luz vendrá sobre aquellos que le invocamos en espíritu y verdad, porque nada va a ser oculto que no salga a luz, dice la palabra de Dios. No habrá rodilla que no se doble delante de Dios. A través de las generaciones los hombres se han arrodillado a un Dios falso y engañador, por no querer comprender y entender estas verdades genuinas que son las de su palabra. No denle un entendimiento, sabiduría, en qué camino estoy, qué lesión hice de mi vida, qué es lo que espero yo de mañana, qué es lo que, a dónde voy. Dios me dé un entendimiento. Le invito, si es la primera vez que escucha esto,
a que repita una oración conmigo para aceptar al Señor Jesucristo como Salvador personal de su vida, que su nombre sea reinscrito en el libro de la vida, que es reconciliarlos con Él. Y a partir de este momento le invito a que siga compartiendo este video, que siga estudiando la palabra, que vaya a una iglesia donde se predique Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y le enseñen a conocer al Dios vivo y verdadero, haciendo de su vida una vida de triunfo y de victoria, como Él nos lo vino a dar hace ya más de 2000 años. Repite esta oración. Señor Jesús, en este momento me inclino ante usted, primeramente, Señor amado, agradeciéndole, Padre, por su palabra a mi vida, agradeciéndole, Señor, porque usted habló a mi vida, me hizo entender, Padre, mis caminos, mis decisiones, mis confusiones, Padre. Hoy, Señor, le quiero aceptar como mi Señor y Salvador de mi vida. Anote mi nombre en el libro de la vida y bendiga mi casa, Padre. Bendiga mi entrada y mi salida. Bendiga mi trabajo, por mi enfermedad, por las enfermedades, por todo aquello, Señor amado, que usted nos quiere dar, Padre. Sea usted, Señor, tomando en cuenta mi necesidad. Todo lo dejo, todo lo entrego en sus manos, en los méritos de Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén. Esto es una manera correcta, directa, de aceptar a nuestro Señor Jesucristo, reconciliarnos con Él. Pero no se olvide, hermana, en buscarle en espíritu, ¿verdad? En sinceridad, en genuinidad de espíritu, para que Dios pueda seguir habitando en su vida y bendecirlo grandemente. Que el Espíritu Santo que hoy entró en su vida porque usted lo aceptó, se reconcilió con Él, lo bendiga, la bendiga, los guíe, le colme de bendiciones y le enseñe a conocer al Dios vivo y verdadero, cual hoy estamos hablando a través de este libro levítico. Gracias le doy por este ministerio Casa de Dios Trevele, le doy por su atención que estuvo ahí de ese lado, pero yo sé que eso es un plan de Dios, que no estamos ahí a propósito, que no fue casualidad, sino que es un plan de Dios para que usted lo busque en espíritu y verdad. Él lo está buscando, hermano. Buscando su familia, buscando desesperadamente a su novia, cual Él en la cruz pagó todos sus pecados. Por amor se entregó a sí mismo, por amor resucitó, por amor nos está esperando. ¿Qué decisión vamos a tomar nosotros en nuestra vida de albedrío? Vamos a orar para despedirnos, para vernos en la próxima reunión y con el favor de Dios que Él nos siga siempre bendiciendo y abriendo los caminos para poder seguir adelante. Padre amado, una vez más, Señor, me inclino ante usted para darle la gloria y la honra a su nombre, Señor, de saber, Padre, que suyos son los caminos. Suyos, Señor amado, son el hacer y el deshacer, Padre amado, suyo también, Señor, es la voluntad de nuestras vidas. Por eso en sus manos se las encomiendo, Señor. Le encomiendo este ministerio, esta casa, Señor. Le encomiendo, Señor amado, en cada lugar donde nos podamos reunir en su nombre, Señor, que usted añada bendiciones, levante siervas y siervos, añada bendiciones a su pueblo, su nación, por esta zona de Esquel, de Trevele, de todas las comarcas, Señor amado, envíe su palabra, guárdelos, bendígalos, Señor amado, y así, Señor, esté con cada uno de sus siervos, Padre. Al que se arrepintiere, Padre amado, sea atento, Señor, a su oración, Padre. Reivindíquelo, Señor amado, restáurelo, Señor amado, y que pueda seguir su obra, Padre. Bendiga, Señor amado, aún al pecador, lo bendecimos, Padre, porque ese lo hace por ignorancia, Padre, para que usted, Señor, sea obrando en esa vida y haciéndole ver que conozca al Dios vivo y verdadero. Santo y bendito son sus juicios, Señor. Los juicios ya se vienen sobre la tierra, los juicios ya están sobre la tierra, los juicios ya van a terminar sobre la tierra. Al momento y el tiempo que usted diga, mi Padre amado. Gracias le doy, Padre, por todo esto tan bonito que usted nos da de su palabra. Gracias por todo esto que podemos hacer, compartir, Padre, con su pueblo, con sus hijos, Señor. Y que nos acompañe el día a día a poder seguir adelante en nuestras labores particulares, en nuestros negocios, en nuestros proyectos, en nuestros matrimonios, con los hijos. Aún, Señor amado, en esa enseñanza, Padre, de la propia vida, de la propia
relación de vida con todos nuestros seres queridos, Padre. Bendiga usted, bendiga a este pueblo, bendiga a las autoridades, bendiga, Señor amado, a todos aquellos que le buscan en espíritu y verdad, Señor. Todo lo dejo, todo lo entrego y se lo dejo en sus manos, sabiendo que usted es el único que nos guiará y nos ayudará y nos escatimará nada de bendición sobre nuestras vidas, porque le buscamos tal como somos, de la manera que usted nos quiere ver, de la manera que usted nos quiere ayudar. Todo lo dejo y se lo entrego en sus manos, en los méritos de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Es precioso esto de la charla con Dios, ¿no? Más allá de lo que podemos ir tocando de la palabra, esto de la charla con Dios es preciosísimo. Bueno, con el favor de Dios, para la próxima reunión, el capítulo 8 del libro Levítico, en la voluntad, en la benignidad de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendiga, nos encamine y el pueblo de Dios sea bendecido y guardado por Él para siempre. Amén.